Hola, bienvenidos a un nuevo video de Respondia. Hoy vamos a ver cómo poner el botón flotante, también conocido como botón de inicio o botón Home, en iPhone. No se preocupen porque no tenemos que instalar ningún tipo de aplicación, lo que vamos a hacer es ir a la configuración y ahí tenemos que buscar las opciones de accesibilidad como estamos viendo en pantalla. Ingresamos ahí y una vez dentro de accesibilidad vamos a buscar la opción que dice tocar y tiene el símbolo de una mano con el dedo índice, y dentro de ese menú lo que tenemos que hacer es activar Assistive Touch, que en este caso es la primera opción. Para eso ingresamos y activamos la opción de Assistive Touch y de esta forma vamos a ver que ya nos aparece en pantalla el botón flotante. Y lo genial de este botón es que lo podemos utilizar para un montón de cosas, no solo las opciones que nos aparecen acá, sino que podemos personalizar todo lo que nos permite hacer este botón y además lo podemos poner en la parte de la pantalla que queramos. Estas son las opciones que nos vienen por default, pero vamos a ver todo lo que podemos hacer con este botón. Vamos a volver a la configuración de Assistive Touch y ahí podemos ver que dice personalizar menú superior. Acá podemos ver todas las opciones que vienen por default y por ejemplo tenemos ese botón que se llama personalizado que nos permite agregar alguna acción, pero yo directamente voy a eliminar con el signo menos todos estos botones porque quiero personalizarlo completamente. Por ahora voy a dejar estos tres botones y vamos a ver que si ingresamos a cualquiera de ellos podemos elegir la acción que va a realizar ese botón. Hay un montón de opciones, puede ser que se mareen un poco porque podemos bajar el volumen, bloquear la pantalla, bloquear la rotación, hacer una captura de pantalla, ir al inicio. En este caso voy a seleccionar la opción de silenciar el teléfono. Una vez que le elegí pongo listo y ahí ya vemos que directamente me aparece el icono de silenciar. Voy a personalizar este botón también y en este caso voy a elegir captura de pantalla. Voy a poner listo para que se guarde y ahí vamos a ver que cuando toque el botón flotante nos van a aparecer las opciones que personalizamos. Si queremos agregar alguno más, tocamos el icono más, seleccionamos el icono nuevo y elegimos la acción que queramos para este nuevo botón de nuestro botón flotante. Me costaba decidirme, pero para hacerlo rápido vamos a poner un botón de inicio y vamos a ver que si tocamos nuestro botón flotante ya nos aparecen todos nuestros botones personalizados. Si vamos para atrás tenemos aún más opciones porque podemos elegir, por ejemplo, qué pasa si tocamos una vez nuestro botón flotante. Tenemos un montón de opciones, pero en este caso yo voy a elegir abrir menú, que es como está configurado ahora. Podemos elegir también qué pasa si lo tocamos dos veces. Vemos opciones como bajar el volumen, bloquear el teléfono. En este caso yo voy a poner ir al inicio. Y después también qué ocurre también cuando hacemos una presión larga del botón. Yo voy a poner abrir menú para no complicarlo demasiado y vamos a ver que también podemos elegir durante cuánto tiempo tenemos que hacer la presión para que se realice esa acción. Y algo muy importante es la opacidad del botón cuando está inactivo, que es básicamente si el botón se pone transparente cuando no lo estamos utilizando. Ahí está el máximo y si lo bajamos vamos a ver que se va poniendo transparente. El valor por default, que es de 81%, me parece que funciona bastante bien. Tenemos algunas opciones más que no son tan importantes, así que vamos a ver directamente cómo funciona nuestro botón que personalizamos. Si lo tocamos una vez se abre el menú y podemos silenciar nuestro teléfono y activar de nuevo el sonido. Podemos sacar una captura de pantalla, podemos hablar directamente con Siri y como habíamos seleccionado en la personalización también podemos ir a la pantalla de inicio de nuestro teléfono simplemente abriendo el menú y tocando inicio. Obviamente les recomiendo que lo personalicen como ustedes quieran. Ya habrán visto que las opciones de personalización son un montón y es muy útil para tener ahí funciones a las que queremos acceder rápidamente y no tener que andar buscándolas entre el menú de configuración. Así que es un pequeño truco muy recomendable y además no tenemos que instalar nada para usarlo. Espero que les haya servido el video. Si les sirvió no se olviden de ponerle me gusta y además se pueden suscribir y activar la campanita para recibir muchos más videos como este. Nos vemos.